les aparece? Sí, aparece. Sí, sale. Ok. Bueno, buenas tardes. Como el profe Montoya hizo la introducción, hoy voy a hablar un poco sobre las indicaciones de la fusión en espondilolistesis grado 1 y grado 2. Vamos a hacer un breve resumen de algunos aspectos importantes de lo que es la condición en sí y posteriormente voy a mostrar la evidencia que hay respecto al tema. Entonces, para iniciar con la definición, tenemos el aspecto etimológico de la palabra, donde reconocemos la primera parte como espóndilos, que corresponde al término de vértebra, y olistesis, que corresponde al término de deslizamiento. Entonces, es más bien fácil entender que esta condición se refiere al deslizamiento anterior o posterior de una vértebra con respecto a la vértebra que está inmediatamente subyacente. Esperen, profe, que tengo acá un problema. Voy a silenciar un momentico porque se oye, hay una interferencia. Listo, qué pena, continúo. Entonces, como decía, hay un deslizamiento anterior o posterior de una vértebra con respecto a la vértebra que está inmediatamente subyacente. Esto generalmente se da en los niveles de L4, L5 o L5S1 y ya vamos a ver más adelante pues cuál es la presentación. Acá tenemos una imagen que ejemplifica un poco el fenómeno que se da cuando existe ese deslizamiento de una vértebra sobre la que está inmediatamente a nivel caudal. Es importante diferenciar dos términos porque si bien uno es el inicio o la base de la otra condición, esta última se refiere más que todo es al progreso de esa primera condición. Entonces, tenemos que diferenciar entre lo que corresponde a espondilosis y espondilolistesis. La espondilosis es un defecto anatómico o más bien llamada una fractura de lo que es la pars interarticular del arco vertebral. Esto va a ocurrir sobre todo a nivel de L5 hasta el 95% de los casos y a nivel de L4 en una minoría de los casos con al menos el 15%. Esas fracturas pueden ser de manera unilateral o bilateral y eso va a tener importancia porque va a tener implicación en el riesgo que va a existir de progresión hacia la espondilolistesis, como ya más adelante lo voy a mencionar. Esa espondilolisis puede progresar a espondilolistesis, que va a ser finalmente el desplazamiento anterior del cuerpo vertebral con respecto a los que están más limítrofes a este. En cuanto a la epidemiología de la espondilolistesis, esta ocurre aproximadamente en el 6% de la población general, siendo mucho más frecuente en los hombres que en las mujeres, con una relación 2:1 respectivamente. La incidencia de esta entidad, más allá de la prevalencia que mencioné al principio, va a ser de un 2.6% en los niños menores de 6 años específicamente y de un 5.4% en los adultos. Cabe resaltar que la incidencia va a ser mucho mayor en condiciones como la artritis reumatoide, donde hasta el 36% de los casos pueden presentar esta condición de espondilolistesis, y en pacientes con escoliosis, donde de esta población el 15 al 48% pueden cursar con espondilolistesis. En cuanto a la etiología, ya les voy a mostrar una de las clasificaciones que es de hecho de acuerdo a la etiología que favorece la condición, pero lo que se reconoce es que la causa más frecuente es de origen degenerativo, seguido de la lisis ísmica, que corresponde a un 5 a 8% de la población, que ya voy a explicar exactamente a qué se refiere. En general, esa espondilolistesis degenerativa, que es la más frecuente, cabe resaltar que se debe a una degeneración discal que se va a acompañar de pérdida a la altura del disco y que posterior a ello va a tener varias consecuencias en una serie de procesos. En cuanto a lo que les mencionaba, las distintas etiologías, entonces hay una clasificación que es la clasificación de Wiltshire, que las divide en 5 e incluso en ocasiones hasta 6 tipos, dependiendo de la causa. La tipo 1 es aquella displásica que corresponde a una causa congénita que lo que se va a caracterizar es por un redondeo anterior y superior de la vértebra de S1 y eso va a permitir que el E5 se deslice anteriormente sobre S1.
Entonces podríamos entender que esta presentación de tipo congénita va a ser específicamente a nivel de L5-S1. La siguiente es la ísmica, que es la tipo 2, que está causado por una fractura por estrés, en el caso de la tipo 2A, porque tiene 3 divisiones, una fractura por estrés de la pars interarticular, que es lo que finalmente les expliqué al principio, que corresponde a la espondilolisis. Y esa fractura va a resultar en un deslizamiento anterior de las vértebras. Luego vamos a tener la tipo 2, donde son fracturas repetitivas que más o menos describen en la literatura que se van curando, entre comillas, o van resolviendo en el tiempo, pero al final van a conducir a un alargamiento de la pars interarticular que va a conducir al desplazamiento como tal de la vértebra. Pero en estas la pars, digamos, no está fracturada, sino que ya ha resuelto y está intacta, como se menciona acá. Y la tipo 2C es la que corresponde a una fractura aguda, que es menos frecuente. En cuanto a la tipo 3, que es finalmente la espondilolistesis degenerativa, es la de mayor importancia en esta presentación porque finalmente el tema es sobre la grado 1 y grado 2, que ya les voy a mencionar a qué se refiere, y estas grado 1 y grado 2 son finalmente las de tipo degenerativo. Esta espondilolistesis degenerativa, su causa principal, generalmente la literatura lo refiere, que es la artritis, dado que la artritis de la articulación facetaria va a impedir el movimiento como tal de la articulación, provocando estrés e inestabilidad a ese nivel, con el debilitamiento del ligamento amarillo, que finalmente se va a traducir en la inestabilidad de tipo degenerativo y va a permitir el deslizamiento de la vértebra. Entonces, digamos que en este tipo 3 se da una inestabilidad intersegmentaria de larga data, respondiendo a estos fenómenos que les mencioné. En la tipo 4 va a ser sobre todo de tipo traumático, especialmente por fracturas que corresponden a otras áreas distintas a la pars, dado que las fracturas de la pars son las que van a estar principalmente en la tipo 2. Y la tipo 5, que es la patológica, va a corresponder a enfermedades generalizadas o localizadas del hueso, como osteoporosis, por ejemplo, tumores o infiltraciones, que son las que van a llevar finalmente a esta condición. Y una tipo 6 que a veces se menciona es la iatrogénica, que se ocasiona luego de que se hace una cirugía, generalmente algunas laminectomías con ciertas características. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología de la espondilolistesis degenerativa en general? Básicamente lo primero que va a ocurrir es una degeneración de la columna vertebral, cuyo inicio va a estar a nivel del disco intervertebral, con posteriormente la presentación de la cascada de eventos que les mencionaba. Con la pérdida de la altura de ese disco, dado la degeneración presentada, se va a dar una pérdida del paralelismo que hay de las facetas articulares posteriores. Y esto va a tener un tropismo de acuerdo a la distribución o a la orientación, sobre todo que tienen las facetas posteriores, y sobre todo a nivel del E4 y el E5, que es donde finalmente va a darse la mayor presentación de esta condición. Luego los osteofitos articulares van a producir una dislocación progresiva, y eso combinado con la hipermovilidad discal de origen degenerativo va a ocasionar la listesis. Y a final de cuentas, una manera de entenderlo es que la espondilolistesis degenerativa finalmente va a generar cifosis de la columna vertebral lumbosacra, lo cual va a traducirse en la condición patológica. También recordar que, como mencionaba, la espondilolisis generalmente se causa por las fracturas por estrés de tipo repetitivo y sobre todo gracias a movimientos de hiperextensión. Sobre todo lo definen con algunos deportes, incluso que practican los niños o adolescentes o personas jóvenes, con gimnasia, levantamiento de pesas, etc. Y la espondilolisis bilateral, como les mencionaba antes, va a tener más riesgo de progresar a espondilolistesis que aquellas que son de tipo unilateral. De hecho, se dice que el 81% de los casos que han progresado de una espondilolisis a una espondilolistesis era porque inicialmente correspondían a fracturas de tipo bilateral. Y la progresión de esa espondilolisis a espondilolistesis a espondilolistesis después de los 20 años es menos común en comparación a la progresión que se da en la niñez y en la adolescencia, sobre todo por los cambios o el cierre que hay a nivel de la placa de crecimiento. Es decir, la condición progresa mucho más en las edades tempranas que en las edades tardías, y eso es importante tenerlo en cuenta cuando nos llegue un paciente con la condición, quien de pronto es ligeramente sintomático y tiene, digamos, una edad ya de 50 años, 60, etcétera.
y yo puedo de una manera inicial inferir que el paciente no va a tener una progresión tan acelerada en los años como si fuese un paciente más joven en la edad adolescente o en la niñez. En cuanto a la clasificación de la espondilolistesis, existen todos estos eh, existen todos estos sistemas de clasificación, pero hay unos que son mucho más útiles y aplicables clínicamente que otros. Este que resalto en negrilla es el que ya le mencioné, que corresponde a la clasificación etiológica. Y todo este resto de sistemas también han intentado orientar un poco el manejo, pero finalmente la clasificación de Millardin es la que más se utiliza y es la, digamos, más conocida hasta el momento, y de hecho, de acuerdo a ella es que se titula la charla. Entonces, esta es la clasificación que nos divide la espondilolistesis en los distintos grados, recordando que hoy vamos a hablar del manejo en los grados 1 y 2. Entonces, en este sistema de clasificación que fue propuesto desde 1932, así de tradicional es, no distingue realmente entre lo que corresponde a ismo e hipoplasia, y generalmente específicamente la tipo 1 y tipo 2 corresponde a las espondilolistesis de tipo degenerativo. Estas espondilolistesis de tipo degenerativo no van a ser catalogadas como grado 3, 4 o 5, y eso es algo que debemos tener en cuenta. Entonces, esta clasificación básicamente uno la realiza dividiendo el cuerpo vertebral más caudal en 4 porciones, donde cada una corresponde a un porcentaje, digamos, del 25, acá el 50, 75 y 100%. Y lo que uno va a medir es cuál es el porcentaje de deslizamiento que hay del cuerpo que está inmediatamente arriba al cuerpo caudal donde estamos tomando la medición. Entonces, en el grado 1 a grado 2 va a haber un desplazamiento menor al 25%, y en el grado 2 va a haber un desplazamiento mayor a ese 25%, pero menor al 50%. Ya sucesivamente en el grado 3, 4 y 5 van a haber desplazamientos hasta el 75 y 100% o más del 100%, siendo esta última la que realmente se conoce como espondiloptosis. Otros sistemas de clasificación, como mencionaba, son básicamente de acuerdo a si es de tipo en el desarrollo o es adquirida, o cuál es el grado de deformidad que hay, y sobre todo teniendo en cuenta aspectos como la lordosis lumbar, la incidencia pélvica, etcétera, pero las traigo para mencionarlas, pero se ha demostrado en la literatura que ninguna ha sido exitosa en demostrar que puedan guiar los tratamientos. Son básicamente clasificaciones descriptivas, más no que ejercen un cambio en el algoritmo o en la decisión a tratar. En cuanto a las manifestaciones clínicas, principalmente van a ser estos tres signos, sobre todo la radiculopatía por la compresión de las raíces. Entonces, una de las condiciones en las que debemos pensar cuando nuestro paciente acude con esta manifestación es en la espondilolistesis. También obviamente va a presentar un lumbago, y una característica importante es que va a empeorar con la extensión de la columna, dado el mayor trauma que va a presentar sostenidamente sobre la pars interarticular, que es por lo que les decía que sobre todo se presentan este tipo de fracturas por estrés en posiciones de hiperextensión. Y el paciente va a mejorar con una postura lumbar sifótica, que es de alguna manera lo que le va a reducir los síntomas en cuanto a la posición. Entonces, ya luego de esta introducción sobre lo que es el tema, pues voy a mencionar lo que encontré respecto a la evidencia de la cirugía de fusión en este tipo de condición. Entonces, hay que partir desde los precedentes, y básicamente es que las últimas recomendaciones oficiales al respecto, basadas en datos meramente de observación, son las de la North American Spine Society del 2016, donde se considera, según la recomendación de esta sociedad, una descompresión simple como una intervención suficiente para la espondilolistesis de bajo grado, que es específicamente en esta guía la que ellos definen con un desplazamiento hasta el 20%, y en pacientes que sean sintomáticos y que no respondan al tratamiento conservador. Hasta ese momento, lo que los autores sobre todo habían notado era que cuando se preservaban las estructuras mediales, es decir, cuando se hacía una laminectomía descompresiva conservadora, esta conducía a resultados que eran equivalentes a los de una descompresión que se acompañaba de una instrumentación. Adicional a esto, es importante recordar que cuando vamos a intervenir este tipo de pacientes, y digamos es algo que no me voy a detener específicamente a explicar porque se haría muy extensa la charla,
pero hay que recordar la evaluación del desequilibrio sagital, de cómo está el componente del desequilibrio sagital o en el caso pues la alteración del equilibrio sagital. Y la compensación o no de este, o la presencia de mecanismos de compensación de este, de pronto van a ser lo que va a ayudar a determinar la intervención. Pero hay que recordar que la espondilolistesis degenerativa generalmente no supera el segundo grado, que son las que corresponden a un 50% de deslizamiento. Entonces, en general, rara vez van a requerir un aumento de la lordosis segmentaria. Entonces, sobre esta base de que si bien es importante recordar la compensación o no del equilibrio sagital, también debo tener en cuenta que es que la espondilolistesis degenerativa en general no lo va a alterar y no va a requerir, por tanto, una intervención a ese nivel. Ya otros factores como comorbilidades sistémicas, entre otras, son las que los autores en general definen que van a determinar que se pueda llevar a una descompresión sola, como la aminotomía, la aminoplasia o la minectomía. Y ya si existen los hallazgos del desequilibrio sagital, pues es importante restablecer la lordosis a nivel segmentario, incluso global, con la fijación que se deba realizar además de la descompresión. Pero recordando que en las espondilolistesis hasta grado 2 de tipo degenerativo, esto generalmente no es necesario. Entonces ya luego de esta introducción respecto a lo que se conoce sobre el manejo, les voy a mostrar algo sobre la evidencia. Entonces tenemos en primer lugar estos 4 artículos. Esta tabla es un resumen de cada uno de ellos, donde vamos a empezar desde el 2004, 2014, 2015, 2017 y 2022. Y básicamente eran en general artículos que son de tipo observacional, publicados en buenas revistas, en la Europe Spine Journal, en la World Neurosurgery, etc. Entonces, el primer artículo por el autor Stiger y compañía, ellos decían que a pesar de que había muchos artículos que describían diferentes técnicas u opciones quirúrgicas para los pacientes con espondilolistesis degenerativa, no había todavía una evidencia suficiente para arrojar conclusiones sobre cuáles eran las indicaciones claras del tipo de cirugía que se debía hacer en estos pacientes, los predictores de desenlace y las tasas de complicación. Eso en el 2014. Luego, en el 2015, los autores concluían que se podían lograr buenos resultados o resultados satisfactorios con una descompresión aislada en pacientes seleccionados, evitando riesgos y costos adicionales por la instrumentación, y que la fusión no instrumentada o la fusión que no utiliza instrumentación también era una alternativa interesante y opcional a la fusión con instrumentación en un grupo específico de pacientes, pero no lograban establecer qué grupo. En el 2017 los autores Lian y compañía, por el contrario, ellos intentaron demostrar que la descompresión además de la fusión sí llevaba a un mejor desenlace que una descompresión sola en los pacientes con la espondilolistesis degenerativa, sobre todo por ventajas sobre la satisfacción clínica, así como la reducción del dolor posoperatorio y similares tasas de complicaciones. Pero en el 2002, Shen y compañía establecen que realmente la efectividad y la seguridad de la descompresión sola podría ser superior sobre aquella de la descompresión más la fusión en términos de tiempo quirúrgico, de tasas de complicación y de sangrado. Entonces, en base a estos estudios que son netamente observacionales, pues ya voy a empezar a demostrar la evidencia más reciente. Entonces, en cuanto al 2020, hay específicamente un estudio por estos autores que ellos intentaban demostrar si la reducción y la corrección de los parámetros sagitales que yo les mencionaba se correlacionaban con mejores resultados en los pacientes que tenían espondilolistesis degenerativa de bajo grado, específicamente Miyerdi grado 1 y grado 2, que fue lo que les mencioné al principio. Fue un estudio clínico, prospectivo, monocéntrico, que incluyó pacientes con espondilolistesis de bajo grado 1 y 2 de un segmento lumbar único, y la intervención básicamente es que todos eran llevados a una fusión espinal lumbar de acuerdo con la patología del segmento que iban a tratar. Y lo que concluyeron fue que la reducción del desplazamiento anterior realmente no tenía impacto en la evolución clínica de los pacientes con la espondilolistesis degenerativa de bajo grado. Entonces, a partir de eso se han reconocido algunas
se han intentado, demostrar si hay alguna implicación en las distintas técnicas quirúrgicas como TLIF, PLIF, ALIF, etc. Y ya entonces voy a demostrar. Entonces, en el 2021, en el New England Journal of Medicine, se publicó un artículo que trataba de discernir si la descompresión con o sin fusión en la espondilolistesis lumbar degenerativa, es decir, grado 1 y grado 2, tenía o no algún impacto clínico. Este era un ensayo de no inferioridad, importante recordarlo ahora para las conclusiones, multicéntrico y abierto, centrado en una población de pacientes con estenosis lumbar sintomática que no había respondido al manejo conservador y que tenían una espondilolistesis de un solo nivel. La intervención fue asignarlos aleatoriamente a dos grupos con una relación 1-1, quienes al azar iban o a cirugía de descompresión sola o de descompresión más fusión instrumentada. El resultado primario que ellos midieron fue a nivel de la funcionalidad o la discapacidad con el índice de Osweistrey, y los resultados secundarios eran aquellos como el cuestionario de claudicación de Zurich, el dolor de piernas o el lumbago, la duración de la cirugía, de la estancia hospitalaria y las tasas de reintervención. Y básicamente ellos demostraron que no existía una diferencia significativa para hablar de superioridad de la fusión instrumentada sobre la descompresión, sino que por el contrario pudieron demostrar que no había inferioridad de la descompresión sola comparada con la descompresión con fusión. Y esto lo podemos ver acá en este forest plot que les muestro. Y estos eran los, acá específicamente viendo que dieron con un 1R de menos 1.4 y un intervalo de confianza de menos 12.2 a 9.4 que rozaba el 1 y por tanto no era significativo. Y luego tenían los desenlaces secundarios donde vemos que está en rojo toda la columna de ellos porque ninguno pudo demostrar una significancia estadística en cuanto al score de claudicación, al tiempo quirúrgico, al dolor al lumbago, al dolor de miembros inferiores o al sangrado. Y les traigo entonces la evidencia que hay más reciente, que es en el año 2023. Entonces tenemos este artículo que es una revisión sistemática y un metaanálisis que incluye ensayos clínicos aleatorizados y básicamente intenta determinar las diferencias entre la descompresión sola versus la descompresión con fusión e instrumentación en el manejo de pacientes con espondilolistesis degenerativa, es decir, pues principalmente grado 1 y grado 2. Este es un resumen de los estudios que se incluyeron, que son 4, donde lo más importante que les quiero señalar es el tipo de técnica quirúrgica que usaron. Entonces, en algunos de ellos describen que fueron, por ejemplo, descompresiones posteriores con o sin preservación de las estructuras de línea media y que se usaron en general tornillos pediculares y con los injertos que se usaban pues de hueso, sobre todo en el nivel de la espondilolistesis. Y estos son los resultados en estas forest plot que les voy a mostrar. Entonces, primero, en cuanto al índice de discapacidad de Osweistrey, ellos fallaron en determinar que hubiese una diferencia que favoreciera a una u otra de estas intervenciones, básicamente con un resultado de un OR 0.86 y un intervalo de confianza que rozaba el 1, como vemos acá. En cuanto al dolor lumbar, sí demostraron